Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su espacio de Córdoba Rosenau Asesores. En el episodio precedente estuvimos conversando respecto de algunos temas medulares frente a la nueva constitución y a la nueva construcción, la nueva teleología del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Ley 1801 de 2016. Estuvimos conversando también respecto de nuestro deber y derecho como ciudadanos de conocer esta norma, cierto que es una norma de convivencia que nos permea completamente, está diseñada para garantizar efectivamente la convivencia y por este motivo es importante que nosotros la conozcamos y contribuyamos, por supuesto, a que se materialice este anhelo legal y constitucional. En ese orden de ideas hablamos un poco también de manera muy general, teniendo en cuenta el ánimo de este espacio, que sea tanto de tipo académico, de tipo formal, como de tipo material, de tipo práctico, para nosotros como ciudadanos, para los que somos abogados y también, ¿por qué no?, para los operadores judiciales y administrativos, sobre todo, frente al tema de el comparendo en cuanto a orden de policía. Hablamos un poco del artículo 150 frente a lo que es una orden de policía, haciendo hincapié en la necesidad que tenemos como ciudadanos de entender que tenemos una obligación de comparecer frente a una serie de situaciones que están descritas como comportamientos contra la convivencia. Tenemos la obligación de comparecer, de hacernos presentes ante la autoridad de policía y explicar, también estamos en nuestro derecho de explicar qué circunstancias, qué motivos llevaron a ese accionar, si ese accionar está o no, podemos defender nuestra causa, si está o no dentro de lo tipificado acá en la ley 1801 de 2016. Para ello es importante, y quedamos en mora en la ocasión anterior, pues por la forma en la cual se abordó, que era una panorámica, pues, porque son asuntos bastante densos, profundos, pero que al mismo tiempo debemos conocer porque, como insistimos anteriormente, nos rodean en las interacciones diarias. Hablábamos un poco sobre la forma en la cual se tomaba la decisión dentro del proceso abreviado de policía. Lo vimos también en el artículo 223, estuvimos hablando un poco, hablamos en el punto literal D del numeral 3 de la audiencia pública, dijimos que sí, que se había planteado en términos singulares, pero que realmente puede abarcar continuaciones de la audiencia, y habíamos dicho que en el punto de la decisión, que la autoridad de policía valoraría esas pruebas, las valora, está en su deber de valorarlas, y dictaría la orden de policía o la medida correctiva, se había lugar a ello, con los fundamentos normativos y de hecho que sean conducentes. Esta es una categoría jurídica que vamos a reiterar varias veces, que es realmente un elemento conducente, ¿cierto? Dentro de cualquier tipo de proceso, algo que nos lleva a dilucidar y que va en dirección a probar o a refutar hechos y elementos materiales probatorios presentes dentro de un proceso. Entonces tiene que ser un hecho conducente, un hecho que tiene que ver con lo que se está discutiendo allí, que nos puede arrojar luces ese hecho o esa prueba. Y nos quedaban varias preguntas. Nos quedaba, por ejemplo, la pregunta, bueno, yo, por ejemplo, soy un ciudadano X, el sábado, un fin de semana, estuve en una fiesta, pronto un vecino consideró que el volumen estaba muy alto, consideró dentro de los bienes jurídicos, como habíamos también conversado, está en el artículo 6, las categorías jurídicas, pues, o los bienes jurídicos tutelados que conforman la convivencia, que también dimos la definición, son la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública. Entonces, frente al tema de la tranquilidad, se dice lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos y con plena observancia de los derechos ajenos. Entonces, un ejemplo prototípico tiene que ver con precisamente el tema del ruido. Digamos, llega la autoridad de policía
me va a imponer un comparendo, yo debo entonces como ciudadano estar preparado para, si objeto del comparendo, si me parece que realmente, o yo considero, tengo elementos, eso es bueno que lo establezcamos y lo tengamos siempre presente como ciudadanos, que no se trata de sencillamente objetar el comparendo por objetarlo, sino que si nosotros consideramos y tenemos elementos de prueba frente a que no estamos incurriendo en esa conducta, estamos en nuestro derecho de hacer la objeción. La ley 2197 del 25 de enero de 2022 trajo unos cambios entre varias materias a las que nos vamos a referir acá concretamente, al derecho policivo, a la ley 1801 de 2016, y básicamente en esa norma se hizo una modificación a este 223 del que hicimos mención, y dentro de esas modificaciones se generó el artículo 223A, en el cual vamos a abrir un poco la lectura. Dice: sin perjuicio del procedimiento contado en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016, para las multas por infracción a la convivencia y seguridad ciudadanas que tengan como sanción multa tipo 1 a tipo 4, se aplicará el siguiente procedimiento. Hay varios literales que los vamos a ir examinando en diferentes capítulos, pero para efectos prácticos de encadenar los dos temas que quedaron pendientes, primer tema: soy el ciudadano, llega la autoridad de policía, me dice que recibe una llamada donde los vecinos se están quejando por los decibeles, por el ruido. Hay un término, el literal B de este artículo 223A nos dice: término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo, en la que se señala la multa general sin que se haya objetado, de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto del parágrafo del artículo 180 de la ley 1801 de 2016. Nosotros estuvimos hablando en la ocasión anterior del carácter expedito del código, lo vamos a seguir viendo, evidentemente porque así está orientado, para hacer un código rápido, para hacer un código garantista, sí, pero realmente como las situaciones son situaciones de convivencia que requieren una solución mucho más rápida, mucho más definitiva y mucho menos corta en términos de tiempo, por eso se hace mucho hincapié en este carácter. Entonces, ¿qué debemos tener claro? Debemos tener claro que cuando el señor agente de policía, que debe situarnos a nosotros como ciudadanos en el marco jurídico del comparendo que se va a imponer, en este caso digamos, el ruido muy alto de los aparatos de sonido, en ese momento como ciudadano, si yo no estoy de acuerdo con eso, yo digo, bueno, estaba acá en la casa, no está tan alto el volumen, realmente las cosas no, estamos sentados acá departiendo, nos estábamos riendo únicamente, pero no era un asunto mayor. En ese orden de ideas, si yo lo considero, yo debo en ese momento que quede sentado en el comparendo que el señor agente va a hacer en cumplimiento de su deber legal. Yo, como ciudadano, en mi derecho debo decir: señor agente, yo voy a objetar el comparendo porque no creo que esté incurriendo en un comportamiento contra la convivencia. Entonces esto es importante, muy muy importante saberlo y tenerlo claro, que hay unos términos para poder, en este caso de la multa general, estamos hablando del tipo 1 al tipo 4, hay un término para hacer ese tipo de objeción a ese comparendo. Yo debo hacerlo porque si yo no objeto la multa, es decir, no objeto el comparendo, cuya consecuencia dentro de varias medidas correctivas puede ser una multa, que es a lo que se refiere la modificación legal que hizo esta norma 2197 a la ley 1801, entonces no se inicia el proceso verbal abreviado, pierdo esa oportunidad y lo que sucede sencillamente es que el comparendo entonces queda en firme, ¿cierto?
Entonces, ya tenemos un escenario dentro del cual nosotros no estuvimos de acuerdo, hicimos entonces la objeción. Ahora bien, hubo también otro aspecto que nosotros habíamos quedado a considerar, que tiene que ver evidentemente con, bueno, ¿qué sucede? Digamos, eso fue, digamos, volvemos un viernes, un sábado, que a mí yo hago la objeción, a mí me citan, ¿cierto? Porque sí se inicia el verbal abreviado. ¿Por qué? Porque yo objeto ese comparendo, a mí entonces me citan, yo me debo presentar frente a la autoridad de policía, normalmente frente al inspector de policía, pero yo no puedo ir por alguna circunstancia que lógicamente tiene que ser de fuerza mayor, caso fortuito, tiene que ser una circunstancia razonable que a mí me impida ir. Por ejemplo, una calamidad doméstica, un accidente, que yo pueda, y es muy importante que lo tengamos presentes como ciudadanos, que yo lo pueda acreditar. Entonces hay una sentencia, la C349 de 2017, fue una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional que fue moldeando un poco el código, porque cuando el código fue expedido, pese a su carácter, digamos, más acorde a los tiempos que corren, más acorde a una concepción del Estado Social de Derecho, no una concepción de un Estado gendarme, un Estado de Derecho únicamente, un Estado policía, de todas maneras quedaron ciertos vacíos en la norma, que son connaturales a la expedición. Entonces yo como ciudadano me voy a presentar por ese comparendo que lo objeté al señor agente por el tema del ruido. Yo me presento, pero ese día se me accidenté ese día, se enfermó un familiar. Yo debo entonces, la corte en esa sentencia 349 de 2017 se percató y también dispuso una modificación en el jurisprudencial, pues, en el procedimiento de policía, que no había una oportunidad procesal para que yo pudiese presentar esa excusa que a mí me impidió comparecer, lo cual era mi deber. Entonces, en ese orden de ideas, en esa sentencia es importante que ustedes y que todos nosotros como ciudadanos la conozcamos, porque allí se habla, ahí se dice que una vez, toda vez que no está establecido ese término, podría cometerse entonces con el ciudadano por decirlo así, o decirlo en lenguaje coloquial, una injusticia con el ciudadano, puede haber una irregularidad. Hay varios numerales donde eso se va desarrollando. Vamos a leer algunos extractos de la sentencia. El numeral 14 dice: precisados estos aspectos, la Corte encuentra que tal como está formulada, la presunción de veracidad contenida en la norma del parágrafo 1 del artículo 223 de la Ley 1801/2016 resulta contraria al ordenamiento constitucional, por cuanto, en tanto, vulnera la garantía de presunción de inocencia aplicable al ordenamiento correctivo sancionatorio de policía. ¿Qué es lo que quieren decir allí? Que como la norma permitía tomar la decisión, que fue lo que leímos inicialmente, con los elementos materiales probatorios, con las pruebas que tuviese el señor inspector, no había un espacio para presentar precisamente una excusa al no haber podido comparecer. Entonces se tomaba la decisión. En función a esto, la Corte lo va a ir desarrollando en diferentes numerales. Por ejemplo, vamos a retomar la lectura. En el numeral 15 de esa sentencia se dice: no obstante, para la sala plena resulta plausible que la norma busca reforzar la carga de comparecencia de los presuntos infractores a la audiencia del proceso verbal abreviado como una medida necesaria para garantizar la celeridad e inmediatez que resultan esenciales en procedimientos de esta naturaleza. Vamos a hacer un corte aquí. ¿Por qué? Para resaltar lo que habíamos dicho, que es un proceso expedito. Entonces la persona tiene la obligación de comparecer, por supuesto, y eso es lo que la Corte también rescata, como para no decir, bueno, el proceso se va a dilatar, yo sencillamente como ciudadano voy a dejar de ir porque no me parece, porque me da pereza, por lo que sea, sino yo debo comparecer, pero debo tener algún tipo de garantía. El numeral 16 de esta sentencia, si lo vamos a leer
en su totalidad, dice: a su turno se debe conceder un plazo razonable para que el presunto infractor justifique su inasistencia y para que, a su vez, la autoridad de policía valore la excusa aducida, se pronuncie sobre la misma y conceda una nueva oportunidad para que el presunto infractor comparezca y ejerza plenamente sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden de ideas, en la medida que el Código Nacional de Policía y Convivencia, que se llamaba así en ese momento, no regula este aspecto, resulta pertinente acudir de manera analógica al régimen que para casos similares se prevé en las leyes generales de procedimiento, tanto administrativo como civil, conforme a los cuales el plazo otorgado para aducir excusas por la inasistencia a diligencias de diversa índole es de 3 días. Entonces repetimos para ir concluyendo el episodio de hoy. Yo debo, como ciudadano, si se me presentó, estaba citado para el día 3, pero se me presentó una circunstancia razonable que me impidió ir, un accidente, una calamidad doméstica, yo la debo acreditar. Es deber de la autoridad de policía recibir, no puede decir sencillamente yo eso no se lo recibo, yo le estoy presentando una excusa, lógico, debe ser un término razonable por el cual yo no me presenté, no es decir tanto que yo me accidenté y pasaron 6 meses y después me fui y me presenté al... No, es que yo ya me accidenté, no. Apenas yo me pueda recuperar, debo enviar lo antes posible esa evidencia. ¿Para qué? Para que la autoridad de policía la valore, pueda pronunciarse, pueda decir, efectivamente, este señor ese día tuvo un episodio de apendicitis, lo hospitalizaron, no se pudo presentar. Y además debe conceder, cuando es razonable, por supuesto, una nueva oportunidad para que pueda venir el ciudadano y ejercer de manera efectiva, de manera total, garantista, su derecho de defensa y contradicción, que tiene que ver, como en el ejemplo, decir, nosotros no estábamos en altos decibeles, nosotros estábamos departiendo, digamos, en la terraza, de pronto alguien se rió muy fuerte y demás, pero no es una situación, digamos, donde el volumen estuviera muy alto. Inclusive la persona puede tener un video de la reunión, un cumpleaños, una fiesta, cualquier situación. Pero es importante que nosotros llevemos esa evidencia, porque dentro de un proceso la autoridad de policía es imparcial y debe, en el caso donde el querellante, por ejemplo, se quiera presentar también, el vecino pues, se quiera presentar, y aún en el caso de que únicamente exista el comparendo pues en esta situación, debe entonces la autoridad de policía ser imparcial y valorar esa excusa, pero es una excusa que debe ser justificada. No puede ser, se me olvidó, es que yo tengo mala memoria y no me acordé que ese día tenía la audiencia. Esa clase de excusas no tienen la suficiente entidad jurídica como para que se le conceda una nueva oportunidad. Entonces, agradecidos de antemano por su atención. Ya saben que el contacto de WhatsApp es el teléfono 301-677-1994. Estaremos acá siempre dispuestos a conversar con ustedes y a resolver sus inquietudes. Y hasta pronto, nos veremos en un próximo episodio.